Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Laura y en el vídeo de hoy vengo a haceros partícipe de la situación más surreal, vergonzosa y peor experiencia que he tenido con Ryanair a lo largo de toda mi historia, corta historia. Con diferencia, y creo que a este tipo de situaciones tenemos que darles voz, tenemos que contarlas, que la gente, que se queje de ello cuando estas cosas ocurren, porque es la única forma de que la compañía, ya sea Ryanair o lo mismo que ocurre con otras compañías o en otras situaciones, se haga responsable ya no solo con una compensación, indemnización, etcétera, que de eso os hablaré más adelante, pero también para que se enfoquen y mejoren su servicio y su atención al cliente. He de decir que soy consciente de los problemas que ha habido a lo largo de todo el 2022 y directamente desde después de la pandemia, ¿vale? Con las aerolíneas y el tráfico aéreo, porque bueno, o no tenían personal o bueno, querían reducir gastos y bueno, y los servicios pues han visto afectados, o había huelgas o el tráfico aéreo no era el mejor, lo sé, pero aun con todas esas situaciones tú debes cumplir unos mínimos. Y por mucho que ocurren todo este tipo de cosas, me considero una persona eh, bastante razonable. Para que os hagáis una idea, yo ahora mismo un vuelo de Ryanair, si tiene un retraso de menos de 2 horas, lo considero una situación normal. Es decir, no me quejo porque, bueno, sé lo que hay. Llego allí a la puerta de embarque, me pongo mis cascos, me pongo a trabajar y digo, bueno, pues tengo que esperar otras 2 horas o otro no sé cuánto, vale. Para que os hagáis una idea del límite al que he llegado, o sea, imaginaros cómo ha sido esta situación. Bueno, esta situación es referente a vuelos retrasados o cancelados. En el canal tenéis un vídeo sobre otra experiencia que tuve con Wizz, fue en este caso a principios de verano, que me perdieron la maleta, que os lo dejo por aquí por si queréis ver qué fue lo que ocurrió. En este caso voy al tema de Ryanair. Vale, entonces yo cogí un vuelo para volver de Londres a San Sebastián. Bueno, no volaba a San Sebastián, pero para volver con mi familia para Navidad. Mi vuelo era miércoles 14 de diciembre desde Londres Stansted hasta Biarritz en Francia. El aeropuerto de Biarritz es un aeropuerto que está al sur de Francia, muy cerquita con la frontera de España. Para que os hagáis una idea, yo volvía a la zona de San Sebastián. Entonces, para la zona de San Sebastián te queda más cerca volar a Biarritz, en el sur de Francia, que a Bilbao, ¿vale? A Biarritz, desde San Sebastián en coche es como media hora y al aeropuerto de Bilbao tienes como 1 hora, hora y 10. Vale, pues mi vuelo era a las 6 de la tarde, salida desde Londres Stansted, hora de Londres, con llegada a las 9 de la noche a Biarritz, hora de Francia, ¿vale? Sabéis que entre Londres y Francia, o Reino Unido y Francia y España, hay 1 hora de diferencia, ¿vale? El vuelo es de 2 horas, salía a las 6 de Londres, llegaba a las 9 hora francesa. Bueno, ¿qué ocurre? Yo me voy al aeropuerto y cuando llego al aeropuerto voy siempre con hora y media, 2 horas de antelación. Llego, estoy allí bien, digo, bueno, voy a comer algo de mientras. Me pongo a comer algo y de repente aparece en la pantalla que el vuelo se va a retrasar. Vale, bueno, lo esperado. Sabes que se va a retrasar y ponía, en un principio creo que ponía, si era a las 18:00, como que se retrasaba hasta las 18:40. Bueno, pues yo como tranquilamente, tal, me cojo una botella de agua, después de eso y me voy a sentarme en los asientos que hay de espera en Stansted. Me siento allí y digo, bueno, me voy a poner a mirar algo con el ordenador, el móvil, lo que sea, y de repente a esto de las 5:30, de repente miro la pantalla y pone en mi vuelo, embarcando en puerta tal. Y yo, ¿embarcando? O sea, no que te dicen la puerta va a ser tal, sino que ya están embarcando. Y yo en plan de, hostia, perdón, que lo pierdo. O sea, Laura, corre. Bueno, salí pitando, me dejé la botella de agua, me dejé el no sé qué. O sea, yo a todo correr, llego sofocada a la puerta de embarque. Bueno, llego yo y llega tropecientas personas, todos en plan de se iba a retrasar y de repente aparece que tiene puerta, porque al principio ni la ponía, y que está la gente embarcando.
Llegamos allí, una señora en plan, joder, me acaba de pedir el vino en plan en el bar tal y lo he tenido que dejar y salir corriendo, o sea, lo he pagado y me he ido sin tomármelo ni nada porque ponía embarcando, no sé qué. Y nada, estamos allí y nos dicen, no, previsiblemente se va a retrasar. Que dices, ¿para qué ponen lo de embarcando? Vale, bueno. Seguimos ahí, tal, y no embarcábamos, tal, de repente que pone que hora nueva estimada, 7 de la tarde. Vale, bueno, pues dices, ya me quedo aquí en la puerta. Si va a estar, nos dijeron que esa iba a ser la puerta, pues bueno, ya me quedo aquí. Se nos hacía un poco raro porque el avión estaba ahí, ¿vale? El avión estaba ahí aparcado, entonces dices, ¿por qué no estamos embarcando? Porque muchas veces es que dices, no, el vuelo anterior ha tenido retraso o ya hay un esto acumulado y todavía no está el avión, pero el avión estaba ahí, entonces, bueno, nosotros no sabíamos que esto, pero nos dijeron, no, para las 7 o así, vale. Sobre las 7 más o menos cogen y nos dicen, no, iros a dar una vuelta y volver en eso de hora y media, más o menos, porque hasta las 9 o así no va a salir. Entonces, con que estéis aquí a las 8:30, vale. Si queréis iros a dar una vuelta por el aeropuerto, lo que sea. Yo estaba sola por no ir cargando con la mochila, no sé qué, no sé cuántos. Dije, bueno, mira, yo me quedo aquí, me saco mi portátil, me pongo a trabajar y fuera. Y aquí, pues hasta las 8:30, a la hora que sea, hago tiempo. Vale. Gente que se va, no sé qué, algunos nos quedamos allí sentados en el suelo porque no había asientos ni nada. Y en esto que a todo esto no nos dijeron nada de cuando Ryanair te suelen dar un papel en el que te pone los derechos a los que o los derechos que tienes por vuelo retrasado, cancelado, lo que sea. A mí ya me ha pasado en otra ocasión que estando allí esperando nos dijeron, mira, se va a retrasar y te llega un mensaje al móvil y te dice, tienes pues 4 euros o lo que sea para ir a uno de estos bares del aeropuerto y coger algo de comida o bebida o lo que sea, a modo de, bueno, de compensación o por el retraso. Esta vez nada. Estaba allí el papel, se acabaron los papeles, bueno, está en la web, que os lo dejaré, el link abajo, pero está en la web de Ryanair. Y en esto que, bueno, empieza a venir la gente a eso de las 8:30 y allí no se movía nadie. No pasaba nada y ya era como, pero vamos a ver, este vuelo tendría que haber salido a las 6 de la tarde, son las 8:30, nos decís que sí, que va a salir, pero aquí estamos igual, ¿qué es lo que está pasando? Nos dicen, el problema es que no hay tripulación. El avión está, pero no hay tripulación para operarlo, pilotos, azafatos, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es esperando a que de otro vuelo que vengan, que si la tripulación no tiene que hacer otro vuelo, de salir otra vez desde aquí de Londres a otro sitio, pues que se vengan a operar este vuelo. Claro, ahí en plan te quedas como, o sea, vamos a ver, probablemente la gente que venga tenga otro vuelo que operar. Y si no tiene otro vuelo que operar, tú le estás diciendo a alguien, oye, que ha terminado tu jornada laboral, pero ¿te importa venirte operar este vuelo de Londres a Biarritz y luego operar otro vuelo de Biarritz a Londres? Porque había el vuelo de vuelta. ¿Qué dices? ¿En qué cabeza entra eso? Bueno, mucho les tienen que pagar para que alguien que ha terminado su jornada laboral diga, no, pues por amor al arte o por esto me voy a tirar otras no sé cuántas horas de trabajo. Bueno, total que nuestros, vale, pues nada. Esto pues eso, 8:30, 9 menos algo. Seguimos allí esperando. Allí llegaba tripulación de otros vuelos, pero o se iban a casa o operaban otros vuelos. Entonces, nosotros era como de, ¿hasta cuándo vamos a esperar a una tripulación? Y en una de estas cogen y a las 9:30, más o menos, nos dicen que han llamado al aeropuerto de Luton, que es otro aeropuerto de Londres que está como a 1 hora de Stansted. O sea, tú imagínate, pues en España igual es irte de una provincia a otra, o sea, a 1 hora, para ver si hay allí tripulación libre y que se cojan un taxi y se vengan a este aeropuerto para operar este vuelo. O sea, yo en ese momento le pregunté a la chica, ¿es una broma? O sea, y me dice, se me queda así la chica porque ella me dice, le digo, sé que tú no tienes el problema, pero en serio nos están, o sea, están diciendo que están llamando a gente de otro aeropuerto.
¿pero esto qué es? Le digo, ¿y si no hay gente en otro aeropuerto? ¿Se va a cancelar el vuelo? Después de no sé cuántas horas. Dicen, pues es que no lo sabemos. Y dices, ya, pero es que tú me estás diciendo que no sabe, que se supone que sí va a despegar, que no se sabe al final si va a despegar o se va a cancelar, porque si no hay tripulación, por mucho que tú no quieras que se cancele, se va a tener que cancelar. Bueno, a todo esto que las 9:30 era esto, nos dicen hemos llamado tal y cual y al poco sí que nos dijeron, oye, hemos encontrado tripulación en el aeropuerto de Luton y están en un taxi de camino a este aeropuerto para operar este vuelo. Vale. Todo esto nosotros ya teníamos que estar de sobra a haber aterrizado, o sea, porque eran las 9:30 de Londres, o sea, 10:30 hora francesa. Total, que a eso de las 10:30 más o menos nos dice, bueno, venga, vamos a empezar a embarcar. Empezamos a embarcar, ya todos como de, ¡buah, bien, venga, ya por fin! En plan, era como, bueno, son 10:30, 11, 2 horas de vuelo, una, para cuando llegamos a Biarritz son las 2 de hora francesa, súper tarde, o sea, mogollón de horas de retraso, pero era como de, venga, quiero ya llegar, vale. Nos montamos todos en el avión iba petado, hemos embarcado todos, son las 11 de la noche, hora de Londres más o menos, y en esto que el piloto nos dice por megafonía que les han informado de que la hora a la que aterrizaríamos en el aeropuerto de Biarritz, a esa hora el aeropuerto de Biarritz está cerrado. Entonces que no podemos volar al aeropuerto de Biarritz. Que nos llevan a Burdeos. Y en ese momento ya dices, ¿se están riendo de mí? Sí, ¿no? Sí. Confirmamos que nos están pegando una vacilada de 3 pares de cojones. Sí. Bueno, claro, a esto ya, o sea, tú imagínate el vuelo, o sea, yo ya no sabía si reír, porque ya decía, madre mía, o sea, con todas las que he visto ya de Ryanair, ya, o sea, ya, esta es la peor con diferencia, pero es que no, creo que ya ni me sorprende. Pero es que al lado mío, por ejemplo, iba una chavalita que había estado estudiando en Londres y que volvía a casa, pues, con la familia y tal, para Navidad. La chica empezó a llorar por la situación de estrés, presión, de llevo en este aeropuerto todo el puñetero día, porque llevo aquí desde las 3 de la tarde, tenía que haber salido a las 6 y haber estado a las 9 allí en Francia, y son las 11 y pico de la noche y ahora me están diciendo que no me llevan ni al aeropuerto al que voy a... ¿Cómo puede ser esto? Entonces nos dijeron, no, vamos a ir a Burdeos. Burdeos es una ciudad que en coche de Biarritz está como a 2 horas, 2 horas y media, ¿vale? Entonces nos dicen eso. Claro, un revuelo de la leche en el avión, o sea, imaginaros gente chillando, gente, o sea, que yo decía, aquí la gente va a empezar a repartir y vamos, y nos vamos a quedar solos, porque vamos, o sea, el ambiente que había allí y de mala leche y de todo era increíble. O sea, que yo, esa tripulación que vino del otro aeropuerto, o sea, se merecía ahí, vamos, no sé si un premio, un ascenso, un bonus, o porque... O sea, eso no está pagado. Lo que tienes que aguantar ahí no está pagado. Yo soy una persona tranquila y sé que no es culpa de ellos y por eso intento no alterarme, pero la verdad que era increíble. Bueno, entonces, en ese momento la tripulación nos da 3 opciones, ¿vale? La primera opción es seguís en el vuelo. El vuelo es a Burdeos y en Burdeos vamos a poner unos autobuses que os van a llevar al aeropuerto de Biarritz. Luego de Biarritz a tu casa te buscas la vida, ¿vale? Pero nosotros te vamos a dejar en el destino que habías contratado, que es el aeropuerto de Biarritz. Esa es la primera opción. La segunda opción que nos dan es te bajas del avión y te devolvemos el dinero. Ya está. Y ahí acaba toda, bueno, la relación o el litigio, lo que sea esto. Vale. Y la tercera opción era, te bajas del avión y te organizamos o te realojamos en... realojamos, no sé si es la palabra. Bueno, en el próximo vuelo. Esa semana, el vuelo de Londres-Biarritz se operaba 3 días en esa semana. Lunes, miércoles y domingo,
¿vale? El lunes ese vuelo se canceló. El miércoles era en el que estaba yo, que iba a petao, probablemente porque también hubo gente del que se canceló el lunes que iba en ese vuelo. Y el siguiente, que era el domingo, no nos dijeron nada, pero te metías en internet y ponía que ya no quedaban plazas. Entonces era como, ¿y dónde me van a realojar? Y además ya hasta el domingo, o sea que era miércoles, que eran 5 días. La gente que fuera para pasar 3 o 4 días no le compensaba directamente esa opción. Bueno, a todo esto hubo gente que sí se bajó, que dijo yo no vuelo. No sé si sería realojándose en otro vuelo o decir me devuelves el dinero y ya está. El caso es que hubo gente que sí se bajó. No mucha, creo, no sé si fueron como 8 o 10 personas. Entonces, eran las 11 y pico, había un estrés y la gente estaba súper alterada en el avión. A todo esto se bajan esas personas y nos dicen, vale, ahora hay que esperar a que se busque en bodega las maletas de estas personas para sacárselas y dárselas porque no van a volar, lógicamente. A nosotros, que eran las 11 y pico, ya era como cualquier cosa te pesaba, era como más tiempo. O sea, ¿pero qué es esto? Bueno, a todo esto que, vale, finalmente ocurre eso, yo decidí continuar con el vuelo porque las otras opciones no eran viables. Mirabas vuelos a Bilbao para otro día, a San Sebastián, bueno, San Sebastián era con escala, pero aún y todo, mirabas vuelos para otros días y no había, porque Navidad está petado, o sea, llevaba agotadas las plazas muchos días. Bueno, total que entonces cogemos ese vuelo y aterrizamos a las 2 y pico de la mañana en Burdeos. Claro, llegas a Burdeos y en plan, bueno, allí esperar otro tanto de tiempo, tenemos que pasar control de pasaportes porque volvemos de Reino Unido, esperar no sé cuánto tiempo para que salgan las maletas. Una vez salen todas las maletas, vamos a salir del aeropuerto y se ponen allí como a mirarnos de que como que éramos correctos del vuelo, que dices, pero ¿quién va a ver aquí si este aeropuerto no hay nadie ya? Si estaban las luces apagadas y todo. Bueno, total, da igual, otro caso aparte. Entonces, al salir de ahí, sí que es cierto que los autobuses ya nos estaban esperando. Había 4 autobuses. Hubo gente que decidió quedarse en Burdeos o no coger ese autobús. Pues, por ejemplo, hubo una chica que decía, mira, yo volaba a Biarritz, era francesa, dice, pero mi hermano está estudiando en Burdeos. Así que le llamo a mi hermano y me voy a ir a casa de mi hermano a dormir y mañana ya me cogeré un tren, un autobús o algo de Burdeos a Biarritz. Hubo otra chica, la chica esta que estaba llorando de San Sebastián, que le llamó a su madre y su madre se cogió el coche desde San Sebastián y se fue a buscarla a Burdeos, ¿vale? De San Sebastián a Burdeos hay 2 horas y media, casi 3 de coche. O sea, para que os hagáis una idea, o sea, yo cogí el autobús porque, vamos, no, o sea, no, ni se me pasaba por la cabeza pedirle a nadie que me fuera a buscar porque era algo como, era un despropósito. A esas horas, o sea, me parecía increíble, vamos. Total que el autobús era de Burdeos a Biarritz, fueron como 2 horas, 2 horas y algo. Llegas al aeropuerto de Biarritz. ¿Qué pasa? Biarritz es un pueblo pequeño, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Tú no tienes taxis para 400 personas a esas horas. Transporte público no hay a esas horas, ya lo adelanto. Entonces, claro, todo el mundo era como un taxi. Dices, ¿qué taxi? Si aquí no hay taxis a estas horas. Si puedes tener para... O sea, porque un miércoles por la noche no hay movimiento, no hay nada. O sea, puedes tener 4 o 5 que están justo para emergencias, pero los taxistas de por sí no hacen la ronda porque por la noche hay un esto mínimo, el mínimo, porque no les sale rentable. Entonces, claro, tú miráis cómo trasladas a casi 200 personas. Y ahí Ryanair hace así, ¿eh? El autobús a ti te ha dejado en el aeropuerto de Biarritz a casi las 5 de la mañana, porque eran como las 5 menos 20, una cosa así, y se lava las manos. Se lava las manos. O sea, te dicen, no, sí, luego tú podrás reclamar ya, pero a mí de qué me vale reclamar cuando, o sea, la que me estás liando. Yo era de las que decía, yo me iba a coger un taxi, era mi idea, pero ya cuando iba iba a coger, antes de que saliera el avión lo estaba pensando y mi madre me decía, me dice, es que no vas a tener un taxi. No vas a tener todo porque, o sea, y era razón, tenía razón, porque luego no había ningún taxi cuando llegamos. Entonces, a mí, yo tuve la suerte
de que mis padres fueron a recogerme a las 4:30, 5 menos 20 de la mañana al aeropuerto de Biarritz y me llevaron a casa. Yo al día siguiente trabajaba, mis padres al día siguiente trabajaban. Bueno, al día siguiente, a las 2 o 3 horas. Mi padre directamente llegamos a casa y dice, yo ya no me meto a la cama, yo me voy a trabajar. Dice, porque es que para intentar dormirme 20 minutos no voy a coger ni el sueño ni tal, dice, yo me voy a trabajar. Había gente en ese vuelo, había una familia que había estado bueno, pasando unos días en Londres y la madre cuando estábamos en Londres ya estaba diciendo, pues yo creo que llegando ya a la 1 de la mañana o así, los niños mañana no van a ir al cole. Bueno, pues tú imagínate si al final llegan a las 5:00 y pico de la mañana. O ellos por lo menos eran unos que decían, dicen, vamos a coger un taxi porque no puedo decirle a nadie, ven a buscarme a estas horas. Yo no sé cómo lo solucionarían, pero allí no había taxis para todo el mundo. Hubo bastantes coches de gente que pudimos llamar a alguien para que nos fuera a recoger, pero había muchos que digo, yo no sé lo que harían, si esperarían a que se hiciera de día y coger el autobús cuando hubiera, o un taxi cuando hubiera, o cuando alguien pudiera ir a recogerte, pero era como, ¿en serio? O sea, un vuelo que tenía que salir de Londres a las 6 de la tarde y llegar a las 9 hora francesa, salió de Londres a las 11:30, 12 menos 20, llegó al aeropuerto de Biarritz a casi las 5 de la mañana. Casi las 5, pero ¿tú cómo haces eso? ¿Cómo le dices a un tío que... O sea, yo ese día llegué a mi casa, bueno, a casa de mis padres, y dije, si esta mañana, cuando he salido de casa para ir al aeropuerto de Londres, de Stansted, en la calle detrás de mi casa hay oficina de alquiler de coches. Si en vez de irme al aeropuerto me llego a ir a la oficina de alquiler de coches y alquilo un coche, hubiera llegado a casa antes. Para que os hagáis una idea, porque desde Londres hasta San Sebastián, en, eh, en coche y pasando, yendo por el Eurotunnel, son como... no llega a 14 horas, me parece. Y yo ese día salí de mi casa a mediodía, porque además ese día había huelga de trenes en Londres, tuve que coger un autobús, estaban petados, tuve que esperar al siguiente, etcétera. O sea, salí de mi casa como a la 1 del mediodía, 12:30, 1 del mediodía, y llegué a las 5 de la mañana. O sea, hubiera llegado antes en el coche de alquiler y por el Eurotunnel. O sea, increíble. O sea, yo en ese momento digo, tú, Ryanair, ¿tú cómo le puedes decir a una persona que se supone que va a estar en 2 horas, que va a volar y de Londres va a llegar a su destino en 2 horas, cómo le puedes decir que va a tardar, pues desde que salimos 11:00 y pico hasta casi las 5, pues como 7 horas, y además de las 6, 7 horas las que sean, que va a tener un retraso desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Tú cómo puedes? O sea, ¿en serio puedes decir eso? ¿En serio haces eso? O sea, yo a todo esto, o sea, después de estas cosas, lo único que digo es, yo no sé cómo esta empresa no ha quebrado. ¿Cómo no ha quebrado? Porque es que no me lo explico, porque dices, dando este servicio, o sea, ¿en serio? Uno de mis objetivos a raíz de esto fue que para el 2023 uno de mis objetivos va a ser intentar no coger ningún Ryanair, ¿vale? Me estuve haciendo cuentas de que en 2022 había cogido en total 31 vuelos. De esos 31, 6 con Ryanair. De los 6 con Ryanair, 3 tuvieron un retraso de menos de 2 horas y 3 tuvieron, bueno, 4, 5, lo que sea, y este que se lleva la palma. Pero bueno, pues estas son las cosas que pasan. Entonces, con este vídeo lo que quiero es dar voz a estas situaciones, que muchos las pasamos, aconsejaros directamente que si en el caso en el que os ocurra, darle voz y reclamarlo. O sea, porque es la única forma de que llegue un momento que Ryanair diga, tengo que hacer algo al respecto. A todo esto, ¿reclamé? Sí. ¿Me compensaron? Sí. ¿Suficiente? Bueno,
depende, lo de suficiente es relativo, porque tú al final tienes que pensar el trastorno que me ha supuesto a mí y a la gente que me ha tenido que ir a recoger. Entonces, si os ha gustado el vídeo o queréis mostrar vuestra compasión o, no sé, amabilidad conmigo, si me dejáis un like, me estáis apoyando muchísimo. Y luego, si queréis saber cómo hice la reclamación, porque no es la única vez que he hecho reclamación con Ryanair, y en este vídeo os voy a contar de otras situaciones en las que también he reclamado, suscribíos al canal, activar la campanita para que YouTube os avise cuando suba el vídeo y podáis verlo. Y bueno, deis like, os suscribáis o no, que tengáis una muy buena semana y que nos vemos en el próximo vídeo.